No, por favor, no. Dicen. Vamos. Gracias. Ya, sorry. ¿Qué música viene al inicio? Dicen que nunca es tarde para ser fan de la adrenalina, así que bienvenidos a The Stall, un podcast sobre parques de atracciones, diversión y experiencias. Somos tres amigos de la universidad, tres amigos chilenos que estamos viviendo en Europa y que nos encanta esta industria. Así que bienvenidos a este viaje y a este nuevo capítulo y a esta nueva entrega de The Stall. Yujú. ¿Aplausos? Bravo. Ya, por los Con el aplausos. tercer Ahí va. capítulo. ¿Viste? Todavía no lo logramos. Vamos, están puliendo. Vamos mejorando de a poquito. Oye, tercer capítulo, como decía Guillermo, Eso. y este tercer capítulo se va a enfocar en lo anunciado en el segundo capítulo, que es nuestro primer viaje juntos, que fue a UK, ahí a Manchester. Lo teníamos Gotham. pendiente. A Aplauso, Gotham ¿no? City. A Gotham Eh, City, no. Oye, así que invitamos ahí que vayan a escuchar los capítulos. Oye, el aplauso largo. Invita. Vayan a escuchar el capítulo anterior, si es que no lo han escuchado para que entiendan el contexto. Si no, escuchen esto y después escuchen el otro. Sí, para que entiendan ahí la conexión. Así que eso, la idea es que hablemos un poco de la experiencia que tuvimos, lo que hicimos, que fue ir a Scare City y Alton Tower. Nos vamos a enfocar primero en Scare City. Y la idea es que hablemos un poco de la experiencia, cómo vivirla, cuál es nuestra recomendación. Sí, bienvenidos a este tercer capítulo. Bien. Vamos. Muchas gracias Mario por esa introducción, muy bien. Espera. Bravo. Espera, deja hacerte el Bravo. pase, José. Ahí va. Debería de ser la sección. Eso. Siguiente Cambio de sección. Efectivamente, cuando estemos bien entrenados, ponemos solo la música y nos decimos cambio de sección. Cambio de decisión en 3, 2, 2, 1. Volvimos a la televisión de los 50, vamos. Muy bien, muy bien. Bueno, no sé si creo que nos saltamos que teníamos que decir de nuevo de dónde estábamos, quiénes somos, pero bueno. Yo dije que somos tres amigos de la universidad, que está bien, hay que decirlo, que Sí, de Chile, bueno. que vivimos en Europa. Yo soy Exacto. Guillermo y estoy en Edimburgo. ¿Tú? Perfecto. Porque ahora cambiaste, así que es bueno haber hecho esta actualización. Guillermo Edimburgo, Guillermo Mario, Edimburgo. Barcelona. Mario Barcelona, España. y yo los saludo aquí desde Italia, Milán. Bravo. Capital de la moda. La capital de la moda, Soy absolutamente. Guillermo de Edimburgo, a.k.a. el sin internet. el con problemas técnicos. Sí, Dios Pero mío. por lo menos en el grupo tenemos a el solucionador, Mario, así que con eso El ciclista, fue- como dijo. podemos salir adelante. El ciclista solucionador. El Perfecto. biciclista. Después lo arreglamos en la edición, como siempre. Absolutamente. Todo se puede arreglar con postproducción. La mano negra y borra todo. Bien. Claramente estamos absolutamente divagando en este inicio de capítulo. Pero Yo creo que tenía esto un día pasa. difícil. Esto pasa Me quiero por disculpar. algo que ya conversamos y es que grabamos en las noches, bien tarde, y estamos cansados después de una jornada de trabajo extenuante. Mario ahí no sé si está tomando un café u otro Café. elixir para Malicia, revivir. malicia. Pero bueno, de eso se trata, somos humanos y vamos entonces con este capítulo. Como decía Mario, lo primero que vamos a hablar es el primer gran evento que hicimos cuando llegamos a UK, que fue retirar el auto. No, Me había olvidado ya de que eso. ya ahí tuvimos problemas. Pero bueno, no, la idea es un poco que compartamos el viaje, las cosas, y obviamente en todo este discurso van a haber momentos chistosos también de anécdotas que nos pasaron y las queremos compartir con todos ustedes. Cómo tener problemas para sacar el auto, porque todos tenemos licencia, los que teníamos licencias nuevas de nuestros respectivos países, sí, y claramente no teníamos la antigüedad para manejar en un auto arrendado, ¿no es cierto? Así que primer problema, pero lo solucionamos y corrimos. Dime. Pero quizás antes de eso, algo interesante que podría ser es que la distancia siempre se dice que en Europa es más corta. Y, por ejemplo, el vuelo de Barcelona a Manchester eran 2 horas y media. Que suena poco, pero igual no dejan de ser 2 horas y media. ¿Y tu guía en tren cuánto tiempo eran? ¿3 horas y media? 3 horas y media. Sí, 3 horas y media desde Edimburgo. Sí. De Edimburgo a Sí. Manchester. Y de Yo Milán también a- fueron como 2 horitas para llegar a Manchester.
Así que sí, Una distancia media de 2 horas y media. exacto. Y yo me tuve que Exacto. bajar 3 veces del tren para tomar el mismo tren. Sí, sí. Sí, es importante decir que hubo toda una gestión logística para poder llegar. Eso fue el primer gran desafío, arreglar esa gestión Es parte de la logística, aventura. entender, es parte de la aventura, buscar un autito ahí barato, ¿no es cierto?, para que poder hacer este viaje. Lo pudimos retirar y pudimos empezar nuestro recorrido, que no estuvo exento de polémicas porque básicamente nuestro primer gran evento era Scare City. Esto es un maze, ¿no? Es un evento, ¿no?, propio que se hace separado de un parque de atracciones. Particularmente este está en lo que fue anteriormente un parque de atracciones. El parque original se llamaba, aquí tengo el dato, se llama Camelot Theme Park. Fue inaugurado en el 83 y en el 2012 cerró sus operaciones, básicamente porque, y lo que le sucede a muchos parques, tuvo varios cambios de propiedad, tuvo inversionistas que trataron un poco de relanzarlo, pero dicen, Dice, ¿quién dice? no, dicen aquí las fuentes que encontré que básicamente por temas de clima y no tantos visitantes terminó, ¿no es cierto?, cerrando sus operaciones, que no es algo extraño, no es algo extraño que suceda en esta industria, no es ni el primero ni el último ejemplo de un parque que cierra sus operaciones porque ya no es buen negocio, ¿no? Así que, bueno, pero este parque quedaron varias cosas, quedaron varias estructuras, quedó toda una fachada de estilo castillo. ¿Y qué hacen ahora? Básicamente todos los años hacen este evento que se llama Scare City. Ya hablamos en el capítulo anterior de qué eran estos maze, qué eran estos eventos de Halloween, pero básicamente son eventos súper... Ahí vemos algunas fotos para los que no están escuchando este podcast. Estamos mostrando algunas fotos del lugar y El de esta parque fachada abandonado, claro. y de este Vestido parque, como sí. de Halloween. Así que básicamente es muy... Podemos decir que es bastante fácil porque ya tiene toda la infraestructura, tiene varias cosas ahí ya hechas, entonces un poco le agregan decoración, vienen los actores disfrazados de cada una de las temáticas de cada uno de los distintos maze y activan esta atracción, ¿no es cierto?, de Halloween. No sé si alguno quiere agregar algún datito interesante antes de entrar en el detalle de los maze. No, la verdad que para mí o sea, yo pensaba que iba a estar, uno piensa que va a estar como en la mitad de la nada, pero como que a medida que íbamos manejando estábamos en un pueblo, creo que se llama Chorley, y de Sí. repente el parque aparece en un como estacionamiento y ahí se vuelve todo como muy dark y muy entretenido. Pero sí, yo pensé que iba a estar más como en la mitad de nada, así, de absolutamente nada, pero no era tan así. ¿Y tú, Mario, cómo lo Yo lo encontré viste? muy bonito. Lo encontré muy bonito y bueno, eso que decías que están los restos como de las montañas rusas o los juegos, era entretenido. Y ahí Te Guille estaba emocionaste, bien. veo que te emocionaste. Sí, me Sí, emocioné. sí, te dio como un... ¿Quieres llorar? Como que... Sí, Yo sé que nos echas de menos, pero... sí, estuvo muy bueno el fin de semana, la verdad. Ahí Guille miraba, no sé, para mí era un bloque de cemento botado, pero para el Guille, no, es que aquí tiene que haber estado la Un torre, que era una cimiento montaña de, sí. rusa, claro, sí. El pilar, obvio. pilar. Claro. Lógico, sí. Lógico, absolutamente. Hasta en un Absolutamente. bloque de cemento visualizando la montaña ahí. Muy bien. Muy bien. No, y para comentarles, la idea de lo que vamos a hacer ahora es algo súper, es básico y súper simple. Lo que vamos a hacer es que vamos a ver algunos de estos videos, algunos de estos maze, y lo vamos a comentar un poco juntos. Vamos a tratar de para ir contándoles también a los que están escuchándonos, haciendo, ¿no es cierto?, esto en Spotify o en alguna otra plataforma. O en YouTube también pueden escucharlo. Sí. En YouTube también pueden escucharlo, pero el que no lo está mirando, claramente igual vamos a ir aportando con algunas descripciones de lo que está pasando. Pero básicamente eso, llegamos en el último turno, en el último minuto, antes de que se cerrara la atracción. Eso también fue el primer gran susto que nos llevamos. Llegamos, habíamos comprado los tickets, ¿no es cierto?, asumiendo que todos íbamos a llegar a cierta hora a Manchester. Y ya ahí hubieron ciertas complicaciones, nos fuimos atrasando, pero logramos llegar. Primer gran susto, pero lo sacamos adelante. Y claro, ahora vamos a ver al menos 2 o 3 de estos maze y los vamos a ir comentando, porque como les dijimos la vez pasada, en el capítulo anterior, la gracia de estos eventos es
sustos, asustarse y reírse, y creo que en ese sentido el objetivo Y vaya se que cumplió. Y la gracia es que ustedes también puedan verlo, un poco lo que vivimos, esta experiencia. Así que yo creo que adelante, yo creo con el primer video, ¿no? Oye, quizás primero explicar, yo primera vez que fui a un maze, y bueno, el maze, laberinto, ¿no? Y para hacerlo sencillo, quizá universal, es como ir a IKEA, básicamente. O sea, tú vas y te llevan como por un camino, ¿cierto? Y tienes que seguir un circuito. La Entonces, referencia. primero vas a un laberinto y tienes que seguir ese laberinto. Y en cada curva, en cada parte, hay un susto. Sales de esa parte, caminas y llegas a otra fila que te hace entrar a otro ¿A qué laberinto. IKEA fuiste? Al mismo que fuimos contigo a comprar toallas. Eh, Bueno, el evento o Scare City tenía 10 maze, ¿no? 10 laberintos. Sí. 10 Y te zonas. hacen entrar a 10 zonas. Claro. 10 Te hacen zonas, entrar 10 laberintos y que una era con... Sí, pero bueno. y tienes que pasar por las 10, básicamente. Sí. Y eso. Me gustó tu comparación, pero podríamos Muy decir buena. que en vez de ofertas que te asustan, aquí hay o que te sorprenden. IKEA, auspicia, ¿no? Aquí hay actores disfrazados y personificados al 100% que te buscan con el objetivo de asustarte. Y lo lograron. Por lo menos yo creo que todos nos llevamos Sí, al menos buen un par de susto. sustos. Yo bastantes, pero sé que aquí cada uno llevó su cuenta de cuántas veces lo habían asustado y todo. Y fueron Claro, y bastantes. por si alguien quiere hacerlo en el futuro, por lo que tú dijiste al principio, nosotros teníamos un rango para entrar, que era entre las 9 de la noche Sí. y las 9 y media. Era el último rango y decía, después de las 9 y media no entra nadie. Sin excepciones, un montón de cosas. Nosotros llegamos 9:28 al parque, 9:29 en entrar el minuto y tenés que firmar un papel y nos dijeron ya son los últimos. Después nos dimos cuenta que no éramos, fuimos como los penúltimos, antes penúltimos. Pero sí estuvimos muy cerca de no haber podido entrar y por eso el susto. Si alguien quiere ir en el futuro, ¿Qué? es real, es real ese rango. No sé si se puede llegar antes, porque no logramos comprobarlo. Pero sí, el primer susto fue casi no entrar. Pero lo logramos. Exacto. ¿Qué decía ese papel que firmamos, básicamente? Excelente pregunta, uno firma cosas y yo firmo siempre y nunca me he cuestionado nada. No, según yo, es todo el tema asociado a la imagen. No, y si te da un paro cardíaco o algo, yo creo que Y al también tema debe que ser no como- tienen responsabilidad por temas, cualquier cosa que te suceda, que al final yo creo que igual algún grado de responsabilidad van a tener, pero sobre todo el tema también de datos y imagen tuya, que si graban algún video lo pueden compartir después en sus redes sociales. Eso sí o sí es uno de los puntos que estás acordando, que pueden compartir fotos o cosas tuyas que sacaron durante el evento, y el otro es que claro, tú firmas un consenso de que estás en condiciones para hacer porque hay que caminar bastante, y por otro lado están estos actores y hay que subir escaleras, bajar escaleras. Nosotros fuimos un día que incluso en algún momento se puso a llover, entonces como algún se mínimo critica. de preparación hay que Sí. tener. No hay que ser un deportista de alto rendimiento para nada, pero obviamente me imagino que, no lo sé, para gente con un estado de salud delicado quizás no es lo más aconsejable. Está bien, ¿qué hacemos? ¿Cómo seguimos? ¿Llegamos al video o no llegamos al video? Tengo el de Falta Puppet algo. Master. Hay más comentarios que agregar, claro. Agreguemos otro comentario. Tengo el de Veamos Puppet uno y Master, veamos cómo o nos el del va. Contained. ¿Cuál vemos primero? ¿El Contained? Claro, esa Vemos- fue la primera zona, ¿no? No, El Contained. Puppet Master. No, yo por creo. Puppet Master. Sí. No, pero el primero fue el Contained. Pero no te pongas. Pero. Llamo Mario. ¿Para qué hacemos reuniones de pauta que no serán Pero si se lo agregamos al escuchadas? final. Hicimos una Ya, si selección tienes de razón, videos. ya. Pon Ah, ya no he contain, hecho nada. pon contain. Ah, ya. Vamos. Está A ver, marcado en la vamos. pauta, pero lo vimos que había Bueno, que les cuento un mostrarlo. poquito, chicos. Contained es el primer maze que veíamos uno al entrar. Espero que me escuchen bien cuando voy contando esto. Básicamente es como una zona, asemeja a una zona que, ¿no es cierto?, está contenida, donde hay zombies y hay alguna, no sé, algún virus o algo. Entonces, esta zona está ahí entre que medio todo devastado, autos, explosiones, fuego. Eso es lo que podemos ver mientras vamos avanzando a través de este pasadizo que se forma entre autos que están chocados. Buen susto. Buen incendios. susto me comí ahí.
Sí. Ese fue uno de los primeros gran sustos. Básicamente Básicamente estos actores... Oye, ¿él lo vimos adelante después? Sí, ese actor lo vimos varias veces. Se iba Sí. como... Nos iba siguiendo, parece. Pero se acuerda que una vez vimos en una parte vimos a los actores yéndose a su casa. Es que éramos literal los últimos, po. Ya. Nos asustaban a nosotros y se iban al camarín a cambiar y para la casa. Oye, muy bien representado todo. Sí. Básicamente lo que estábamos viendo, y solo para un poco ese susto, volver si quieres lo podemos volver a ver ahí, pero eso es lo que juegan estos actores, que se ponen cerca, te toman cuando estás desprevenido y o te gritan o hacen algo o hacen algún sonido fuerte y con eso te asustan. Entonces ahí Guillermo sufrió las consecuencias de este primer Por Rey hombre zombie, no sé qué es. ahí me sigue. ¿Cómo? Mira. Canalla. Muy Bueno, bueno. ese fue el primer susto, me llevé varios sustos, conté como 9 sustos en la noche, ese fue el primero, muy bueno. Muy bueno. Oye, yo acá ya estaba sorprendido del nivel de producción. Insisto, mi primer Maze, bueno, ustedes han ido más, no sé si pueden comparar, Ya había pero ido yo uno aquí, más, pero sí, está bueno. o incluso después lo que vimos, spoiler para el siguiente capítulo en Alton Towers, punto alto este Maze. Sí. Sí, no, porque implica eso, tener todos estos autos destruidos, tener toda la estructura, las luces, todo el tema de máquinas de humo, o sea, todo eso te crea una atmósfera. Y aparte se sumó que estaba lloviendo justamente en ese mismo momento, o chispeando, Que le da como entonces era ese la atmósfera perfecta efecto, sí. para llevarse un buen susto. Sí, yo quiero agregar que los actores también me gustó el compromiso que tenían, porque en el fondo ese actor fue capaz de ver que yo como que lo pasé al lado, como que no sé, pasé y él y vio que Mario me estaba grabando y se pone atrás mío, y ahí es cuando me grita. Y eso durante todo la actividad entera, sentí que los actores estaban como muy comprometidos con los sustos y sabían hacerlos muy bien. Porque igual tenían la ventaja que, claro, se podían esconder, se metían detrás de los autos, entonces los perdíais de vista. Y eso a Sí. mí sentí que aportó un compromiso que tienen muy bueno. Oye, ahora Mario, si tú nos vas contando, le das play y nos vas contando de qué se trataba este nuevo maze que vamos a ver ahora. ¿Cuál vamos a Describiendo ver un ahora, poquito. perdón? ¿Cuál es el nombre? Puppet. The Puppet Puppet Master. Esta primera era como muy Wendy. tierna al principio y sacó algo y le pegó a la muñeca. Perdón, pero puedo volver un poco, vuelve un poco solamente Dale. porque es importante lo que hace ella con la muñeca, creo que. Me pongan atención. My name is Wendy, and this is Ellie. She's Ellie. Básicamente Wendy nos recibió a la entrada del maze y tiene una Amar- muñeca y hace como que está cuchillando a la muñeca. Entonces ya ahí Ahí- partimos súper bien. Sí, ahí oscuro. Bastante oscuro. Oye, ahí, por ejemplo, nos teníamos que agachar. O sea, igual el maze no era solo caminar y cómodo, sino que igual en algunos había que pasar por partes con un poco de exigencia física. Sí. Sí. Y yo no lo esperaba tampoco. Así que, aquí, mira, aquí se ve una muñeca, una cara. También increíble. Porque aquí, si se dan cuenta, hay una que es de verdad. Oh, Chucky. El Chucky. el Chucky que yo no lo vi. Después ustedes me dijeron. Sí. No, muy Sí. bueno. Muy buen ambiente. No, pero toda una producción, tener todos esos muñecos antiguos, muñecos como rasgados, no sé. O sea, también nuevamente un alto estándar de producción ahí. O sea, ahí está Megan, no sé si lo ubican, es de una película. Oh, no sé quién No, es. sí, Megan es una película de una estilo robot humanoide que también mata a todo el mundo, se descontrola su ¿Esa? chip, no sé. Sí, sí, esa es Megan. Qué Así culturizado, que sí, tenía José. varios personajes, varias muñecas y que básicamente te iban asustando durante todo el recorrido, pero sí, me encantó. Muy bien. Claro, de hecho, el Chucky que se ve caminando en el techo. Ahí está la cara, mira. Esa es la de verdad, ¿no? Porque hay una que es de Sí, verdad. po. Sí, Esa. Sí. ahí para los que no están viendo, esta es una habitación en donde habían como mostradores y cada mostrador tenía una cabeza como una Falsa. cabeza.
la mayoría era falsa y había una que era verdadera y entonces te seguía con la mirada y era bastante Y estaba creepy, bien pero- hecha porque se confundía con las otras. Sí, Pero por sí, no ejemplo, te das aquí, cuenta hasta que veías que te seguía. lo ¿Qué que pasa, decía Mario? Guille del compromiso de los actores. Ella, ¿cuántas horas lleva haciendo eso? Sentada. No. O Claro, sea, haciendo nada. pobre. Bueno, pero para que sepan, ella es una actriz muy famosa que en verdad es solo una cabeza. Es una actriz de método. Es una actriz que es solo una cabeza. No tiene cuerpo, entonces... Bien, siguiente maíz. Infirmary. El que grabé yo. El mejor grabado. Ya, entonces Guillermo, dinos tú, cuéntanos qué es Infirmary en este preview, antes de entrar. Infirmary. Ahí estoy ahí diciendo. Es un manicomio, básicamente. ¿No es como infantería? No, no. No es infantería, no sabes. Hay alguien ahí colgado. Mira, El Guillermo del futuro te dice, no es no es infantería. No, ahí era alguien amigo. Te colgado. equivocaste. Era Michael Claro. Myers ese. Había como una entrada, sí, pues había una entrada previa como en este bosque oscuro. Antes de. Y habían elementos Mira el como Michael. el Michael. Claro, había una figura de Michael Myers. Y después entrábamos a esta zona que era un poco bizarra. Y te recibía esta señora Que era como la ¿Qué crees? secretaria. que nos, que nos preguntaba. Do you have an appointment? Yes. What name is it? William. William. Are these your carers? Yes. How many? Two. In you go then. Es William, bueno, ese es mi nombre en Estados Unidos. O sea, y en todos los países de habla inglés. William. No, y era bueno porque estaban jugando con las luces. Había como escrito en las murallas. Ahí nos pegó un susto. Mira esto, uff. Es que esas luces como parpadeando siempre provocan ese terror, ¿no? Es como Sí. Sí. que algo no está funcionando y se ve como en cámara lenta. Y entramos a esta parte que tiene llena de colchones. Y estaba ahí como una especie de Linda Blair. Sí. Y yo pensaba que la Linda iba a saltar encima, pero no lo hizo. Pero Ya. Sí. sí, no, y aquí no. Y ahí yo pensé que me tiró agua, me tiró como algo del baño aparte. Pésimo, así. Sí. Porque aparte era como simular que estaba tirando Agua del water. heces, claro. Heces. Del Y ya de todo inodoro, para que los que no rayado, saben. entonces. Ah, que se me paró enfrente de una de las actrices y tenía un aliento un poco malo. Pobrecita, trabajó todo el día. No la culpo. ¿Cuánto duró más o menos el camino por dentro, en verdad? Duran como 4 ¿2 minutos, minutos? parece, ¿no? Pero ahí tienes el video. ¿Cuánto dura? Ah, es que ahí me tiraron vapor de agua en la cara. Es weón. como la Liga de la Justicia. Es como la Liga O sea, de no la vapor, agua en la cara. Ya, buena. Sí, no, o sea, a mí por lo menos, sí, encontré que era un buen video. No, no, espérate, ¿estás viéndolo de nuevo? A ver. No, quería ver menos cuánto Comentémoslo, duraba, porque comentemos. claro, Ah, ya. entramos en el segundo 50 y salimos al... Dura 2 minutos de caminata, básicamente. Sin contarle la entrada donde estaba el Michael y esas cosas. Claro, no. Desde que entras a la casa, desde que te atiende la recepcionista y saliste 2 minutos clavado. A mí siempre estas casas como medias de manicomio que juegan con las luces me gustan harto. Así que creo que era una muy buena casa. Después vamos a dar las opiniones finales, pero sí. Vamos con el último. Vamos. Espérame. Bueno, Ah, aunque no sí. sé si, antes de que le des play, no sé si alguien quiere agregar algo más sobre el que acabamos de ver. ¿Algún comentario, alguna extra? No, vamos con el otro nomás. A mí me faltó que la chica que estaba en los colchones se parara y se tirara. Se salía persiguiendo, no sé, porque tenían. Aparte eran súper ágiles los actores. Ya, este es... ¿Cómo se llama? Slaughterhouse. The Slaughterhouse. Slaughterhouse, sí. Aquí mandamos Que primero a José. básicamente es la carnicería. Se escucha bien la música. Bizarro total. Los cuerpos colgando ahí. Dale Innecesario. Mario, ¿Tú lo grabaste, Yo no? aquí quería... Sí, creo que grabé yo. Quería ver al José asustarse, pero iba muy rápido. El José quería salir rápido de ahí. Terminemos esto. Sí, no, pero claro, esas luces... ¿cómo se llaman? Trato...
¿Estroboscópica? Yo no sé. No tengo Me idea. metí en un hoyo solo. Buscaremos ese dato. Sí. Luces que parpadean. Claro. Le daban un toque. Esa música. Aquí, ¿verdad? Yo lo vi y cuando se movió justo se apagó la luz y apareció al frente. Y adivina, era el mismo personaje del primero. Que solo quería irse a su casa y no tenía que asustar, No, básicamente. pero era como el que coordinaba y como que iba paseando. Claro, aquí había un espejo que yo ya había visto previamente, me habían asustado que se levantaba y salía alguien. Esa era una No. cosa también. De repente uno veía los sustos. Pero hay veces que, varias veces no diría. Pero sí, también ese es un recurso que ocupan harto, de esconderse atrás de una puerta o alguna manta o algún espejo o cuadro y lo abren rápido y aparecen y te asustan. Y entre el golpe fuerte y el que aparezca él, es lo que te asusta. Sí. Pero también, bueno, me voy a comentar después, pero... Eso. Bien, bien. Bien cagado mío. Yo estaba... No, sí, pero es que... Aparte que está todo oscuro, tú vas caminando y tus amigos te dicen, anda tú primero. No, no quiero. Los buenos amigos. ¿Pero qué Aquí me tocaste quedé ahí? paré un poco porque el grupo adelante ya estaba muy cerca. Ah, ya. Entonces, Que ibas caminando muy rápido. Sí. Y ahí... y el- El chancho. Deja ponerlo de nuevo. pero es que esto es muy entretenido, así que yo creo que pausa el cabeza de chancho para que le demos el reconocimiento que se merece. ¿Pero tu susto o cuando No, ya no, aparece? a él. Veámoslo al cabeza de chancho y después al partido a la mitad, porque esos dos Bueno. sustos tan interesantes contar de qué se tratan. El partido por la mitad. Aquí va tu cara, tu susto por tercera vez. Listo. Oh, ¿cómo lo hago? Voy a tener que censurar un poco ahí. Ahí se ve, Ah, ¿no? sí. Entonces, básicamente en esta pieza había una criatura con cabeza de chancho y su machete, ¿no? Y claramente aparece de imprevisto y me asusta. Pero aparte estaba acostado en esta camilla o en esta mesa de carnicería, Muy ¿no es bueno. cierto? El Muy cuerpo, un cuerpo que parece cortado a la mitad. Entonces, claramente yo pasé primero y no se movía, pero cuando pasaron ustedes, el hombre se levanta y, o sea, levanta el brazo y hace ahí un grito de dolor. Entonces, muy bien, muy buena producción, en verdad. Muy, muy, o sea, se veía Yo que le el hombre creí. estaba partido a la mitad. Sí. Todas Tú las casi, tripas tú afuera. casi lo felicitaste, más que Sí. asustarte, lo felicitaste. Sí, Es muy que bueno, fue muy bueno. genial. Genial. Ayúdalo, que decís que así con un hombre que ya fue cortado a la mitad, man. Te lo lleva ahí al hombro. Métele la tripa adentro. Y termina con el Leatherface motosierra. ordinario. Sí. Ordinario. Que estaba bien oscura, así que no se veía tanto, pero buen final. Buen final. No, Muy muy bueno. bueno este. Muy Oye, bueno. Aplauso, sí, aplauso. viendo los Marito. videos, mejor de lo que No tuvimos este aplauso. último. Ahí está. Oye, esperemos haber podido transferir un poco de cómo se sintió ahí la esencia Sí. en ese momento, cómo se vivió, la adrenalina también que se vivió. Pero si lo ven, al final igual estábamos muertos de la risa adentro. buena. O sea, te asustas, pero también al mismo tiempo te da mueres de risa. la risa, man. O sea, yo creo que es un mix, po. Sí. Claro, incluso yendo muertos de la risa, incluso sabiendo que te van a asustar, aún así lograban encontrar el factor sorpresa y te asustaba de verdad. A mí me asustaron harto y yo no soy tan asustadizo en principio. Mismo equipo, mismo equipo. A mí también, pero sobre todo yo creo porque siempre que he ido a estas cosas veo el de adelante. Acá manejaron muy bien los grupos porque te ponían en filas no muy largas y te hacían Sí. pasar de acuerdo a cierta cantidad de gente. Y lograban muy bien que en varias partes estábamos solos, o bueno, o en una en que me dijeron, tú te has asustado, y dije no, y me tiraron solo al camino de los valientes. Y claro, y ahí cuando estás solo, o sea, te pegan más sustos porque estás ahí a merced Sí. de los actores, pues, así que... Pero sí. Bueno, entonces creo que llegó el momento. Cambio de transición, por favor, sonido de transición. ¡Wow! Llega el momento de evaluaciones, ¿no?
Eso era, ¿no? Sí, no me equivoqué. Sí. Sí, Sí. llega el momento de hacer evaluaciones, porque bueno, les mostramos 3, pero básicamente este evento de Scare City tenía 10 zonas, como decía Mario. Una de estas era una zona intermedia en donde básicamente podías comprar cerveza, Y bailar. comida, bailar, ponían música, pero las otras 9 eran auténticas zonas de miedo. Entonces vamos a contarles un poco, tenemos 4 categorías y la idea es que vayamos evaluando, ¿no? La primera categoría es cuál de todos los mazes que vivimos fue el más terrorífico, y en el mismo tiempo quiero que me digan cuál fue el mejor susto de la jornada. El mejor maze y el mejor susto de la jornada. Empezando por ti, Guillermo, que sé que lo tienes bien preparado. La más terrorífica. Ya, bueno, porque ahí es distinto. La más terrorífica yo creo que fue Abyss 2.0, que era una que no se veía absolutamente nada, había que ir agarrado a una cuerda. Y si alguien tiene claustrofobia, lo hubiese pasado muy mal. De hecho, yo pensaba todo el rato si hubiese hubiera ido con mi señora con la Caro, lo hubiese pasado pésimo. Así que se diría que fue como la más terrorífica, porque también sentí unos minutos ya, igual quiero salir de esta parte. A pesar de que, digamos, no habían tantos sustos, pero era un container, por así decirlo, lleno con un laberinto al medio. Que se hizo muy largo. Y quizás esa desesperación es la que juega con tu mente y te va a empezar como más miedo. Y en el sentido del mejor susto, había un peluche gigante, que si no me mal recuerdo era la parte de haber sido en Carnival, y si es que no era el Puppet Master, uno de los dos. Puppet había sido, Master, pon- Puppet Master. Ah, y era un peluche así, claro, como de 3 metros, como estos típicos, y alguien se puso atrás del peluche y lo movió hacia mí, y yo salté y dije, no me esperaba jamás que el peluche se iba a mover. Así que ese fue muy buen susto de los como 9, más o menos 9 que conté. Ese fue para mí el que más me sorprendió, porque no lo estaba esperando, pero absolutamente nada. Bien, ahora elige tú quién sigue, Guillermo. Mario. Oye, de acuerdo con lo que dijiste de Abyss 2.0, creo que era el distinto porque no tenía terror, sino que era como una prueba de la paciencia de las personas, y no solo era lo que dijiste tú, sino que además tienes que ir afirmado a una cuerda y por alrededor de la cuerda habían texturas verdad. distintas. Entonces, fue una prueba para la mente. Para mí, más terrorífico, yo diría que el último, el de Slaughterhouse, por todo, por los personajes, por como la preparación, lo que mostramos ahí, el que está partido en dos. Me gustó harto ese. Porque tenía una mezcla de todo, entre sustos y también preparación. Y mi mejor susto, me voy por el primer susto que tuve, pero creo porque se descubrió como algo como me puedo asustar de verdad, porque en verdad no soy tan asustadizo, insisto. Ahora todo el mundo va a andar asustándome. Atrás tuyo. Carla me asustó el otro día y me dijo, no tienes para qué ir tan lejos si yo te puedo asustar. Las maneras maquiavélicas de Nuestra Señora. Claro. No es necesario que vayas a Manchester para asustar. Yo te Estoy asusto. acá. No, que pero te fue asustabas. Claro. el primer susto fue en Contained, que yo iba muy concentrado grabando como a un zombie amarrado que estaba muy bien hecho, y de la nada, obviamente lo que dijiste tú, Guille, se puso acá al lado. Entonces cuando yo me giré, me pegué al grito y salté. Y ahí dije, Te wow, dije, lo voy a pasar bien. Y llevábamos 3 minutos en el Sí, lo mejor fue que lo que pasa también es que uno se da cuenta de esas cosas, o sea, cuando uno lo ve o te toca que tú estás atrás y está pasando esto justo al frente tuyo, ¿Tú lo porque viste? yo vi cuando este se fue posicionando como al lado tuyo. Claro, uno no dice nada, ¿no? ¿Qué iba a decir? No, pero se fue posicionando y claro, cuando te das vuelta te asustó y pum. un buen susto te llevaste. Lo mismo que el video que vimos al inicio de Guillermo, que pasa un poco lo mismo. Nosotros íbamos más atrás y nos dimos cuenta que estaba ahí el personaje y genera este susto. Y para finalizar esta categoría, yo les cuento que para mí yo me voy por Infirmary, que es el que ya acabamos de ver, ¿no es cierto? Este manicomio, que creo que está muy bien logrado. La atmósfera desde el inicio, desde la recepción, ya te pone como en ambiente más tenso. Y entrando, a mí no me faltó que la niña me saltara. O sea, la niña está como el exorcista que está en estas celdas como todas acolchadas. Pero creo que el hecho que se haya quedado ahí como moviéndose lentamente y como esperando y como
efectivamente tú decías, ¿cuándo va a saltar? ¿Cuándo va a saltar? Pero el hecho de que no haya saltado nunca, creo que le agregaba como esa tensión que te tenía Totalmente. tenso todo el segundo mientras pasabas por Sí. por esa habitación. Entonces, muy bien, a mí me gustó mucho ese. Y me quedo, yo en verdad, sí, pues yo soy mucho más asustadizo. A veces ni siquiera hacían nada y yo saltaba. Eh, pero me quedo con el cabeza de chancho que también vimos porque fue uno de los Sí. que lo logró bien en el sentido de que, claro, me tomó ultra desprevenido y terminé, pego un buen salto, ¿no? En el video también se ve que al menos 1 metro me corre, entonces Muy bueno. buen susto, buen susto. Me Siguiente acordaste de eso de categoría. la nada, perdón, me acordaste del susto de la nada y yo me asusté con una silla. Sí, En ya una empezó parte con una que así. miré la silla y dije, oh, no sé por qué tú me dijiste como cuidado, algo así, y yo me asusté porque pensé como que algo me iba a saltar de ahí, como que Sí, pues que ya en la mente jugánte todo el como rato que en va a venir contra. algo. Sí, 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 pensáis sí. que algo va a pasar, algo va a pasar. Incluso en los momentos en que nada debería pasar. Igual estoy como tenso pensando que algo va a pasar. Y ahí fue el susto de la silla. Gran actor también el que interpretó la silla. Creo que lo vamos Un a... gran el que la dejó sola. El que la dejó sola ahí, yo creo Sí. que le vamos a dar también un premio. La siguiente categoría. Bueno, ¿quiere alguno ir presentando las otras categorías o sigo yo? Dígame Tú lo estás usted. haciendo muy bien, José. Muy Sí. bien, José. Sí. Ya, muchas gracias, amigo. El siguiente premio que tenemos para entregar es el mejor theming. El mejor theming incluye claramente no solo los actores, sino que toda la escenografía y todo lo que conlleva, ¿no es cierto? El humo, las luces, etcétera, etcétera. Ahora cambiamos de orden y vamos con Mario primero. Cuéntame, Mario, ¿cuál es el mejor theming? Yo iba con muchas expectativas para el de los payasos. ¿Cómo se llamaba el de los payasos? Carnivali. Carnival. Tenía una parte muy buena, creo. El primer payaso que te recepcionaba, o sea, que te recibía y de hecho me Bizarro. agarró a mí, me subió al columpio. Se burló de cómo fui vestido. Eso. Que estaba muy... ¿Cuál fue la palabra? You're fancy. Así, como que dijo, No, pues no era estás muy fancy. elegante. Muy elegante Sí. y como que se tomaría una copa de Chardonnay contigo. Sí, Sí. sí, sí. Fue específico. Sí, solo le borraría esa parte de un laberinto como con inflables que fue muy pobre, pero me gustó como esa primera parte. Perfecto, perfecto. José, dale tú. Ok, sigo yo. No está de acuerdo Entonces, conmigo. para mí, el mejor theming. No, yo el premio se lo voy a dar a The Puppet Master. Digo que creo que las muñecas, todo el mismo efecto que hacen, o este mismo truco que hacen con la niña que está ahí, la cabeza y cómo te sigue. Esta muralla llena de muñecos que también yo esperaba que alguno saltara. No, ninguno saltó, pero también estaba expectante. Pero, y partiendo desde fuera, que como decía Guillermo, estaba la silla, que era una cosa que daba bastante susto, pero también había una marioneta pequeña, ¿no? O sea, un actor que asimilaba una marioneta pequeña, columpiándose, y que ya desde fuera te empezaba a gritar cosas y a decir cosas. Entonces ahí, o sea, ya No ahí, entres, no entres. no entres ahí. Y no, o sea, creo que por lo menos según yo había harta producción ahí, todos los personajes Sí. como disfrazados de muñeca, Wendy que nos recibió también, ya ahí también nos puso No, Wendy entre que nos apuñalando a su reímos muñeco. Ya, gracias. y dijimos, ¿no? sí, Mm. dijimos dónde nos estamos metiendo, pero eso. Sí. Mejor theming para mí de Puppet Master. Guillermo, cerramos contigo esta categoría, vamos. Sí, para mí por lejos Infirmary, el manicomio que vimos el video, súper bien logrado, las luces, todo eso blanco, con ese gallo que le tiraba como agua desde el inodoro, aparte con la colchoneta o los colchones, todo Sí. bien pensado en mi opinión, buenos actores, buenos sustos, se veía de terror, me tocó a mí grabarlo, así que iba como más como preocupado también de que se viera y que claro, los sustos fueran buenos. Así que sí, el mejor logrado en mi opinión. Bien variado nuestras decisiones, por lo Sí, que veo. bueno, bien, positivo eso, porque cada uno tiene ahí su Sí, punto de su vista estilo. diverso, sí, su Sí. estilo, así que me gusta, me gusta. Mario, creo que quieres decir algo, te veo. No. Siempre pasa lo mismo con Mario, es que uno cree que va a decir algo y no, Vamos, Mario, di algo. opino lo mismo. No me Pero sí, he reto. hablado harto Está hoy bien, día. vamos. Sí, está bien, molestando. Oye, ok, nuestra tercera categoría la llamamos la Ni un brillo. Y básicamente, para los que no son de Chile,
ni un brillo o esta frase coloquial quiere decir que claramente es algo que quizás no tenía tiene mucha brillo. gracia. No tenía ni un brillo, decir que no tenía mucha gracia, no llenó nuestras expectativas. Fue como, ok, y seguimos. Entonces, Fue me. dime. ¿Fue me? ¿Cómo es? No, dijo ¿Me? me. ¿Me? Sí. Ah, Dale. sí, es la me, exacto. Hoy Gracias. me costó mucho. Gracias, Mario. Gracias, Mario. Ahora sí, la me. Me. Ok. Entonces, de nuevo, ahora partimos de nuevo contigo, Mario. ¿Cuál es la ni un brillo? La me para ti. Para mí, a pesar de que igual estoy de acuerdo con Guille de Abyss, ¿cómo era? Sí, Abyss Sí. 2.0, para mí fue ni un brillo. Para mí, Ah, qué control. no, yo como que me había acostumbrado ya al estilo de que te asusten, del laberinto y no sé qué, ver cosas. Y aparte era largo, como que no salías nunca de ahí. El Guille iba, no sé, a 30 centímetros delante de mí y no lo veía. No sé. Si me hubiesen dicho a qué entraba, me lo hubiera saltado. Oh, fuertes declaraciones, Mario, fuertes declaraciones. Pero bueno, respetamos tu punto porque aquí también en este podcast respetamos todas las opiniones de todos. Así que respetamos tu opinión. importa, Sí, claro, ¿no? efectivamente era bien distinto ese Maze y si no te gustó es absolutamente válido. Cuéntanos, Mario, ¿quién Gracias. sigue? Guillermo. Bueno, para mí, pues yo creo que también es, claro, como la decepción, ¿cierto? En la categoría Sí. incluye eso, es como la de los payasos, que en fondo es Carnivale. Porque yo siento que el payaso en sí ya tiene mucho potencial para asustarte y no fue bien utilizado. Había toda una sección hecha en inflable que no pasaba absolutamente nada y estaba hecho con imágenes de inteligencia artificial. Entonces, claro, como que esa parte fue como, bueno, algo pasó acá o pensaron algo y les quedó poco presupuesto, tuvieron que rellenar. Porque a pesar de que habían como unas partes como de carnaval con payasos bien escalofriantes y el payaso a la entrada tenía esa como boca gigante como cortada que se mueve y como que en verdad pareciera que tuviese un tajo como hasta acá. Después de eso como que no pasa nada más. Pues, y para mi gusto como digo, los payasos tienen mucho potencial por sí. Pero, Nada más, no de tienen que hecho- hacer mucho tampoco. Como que De hecho, en la página de Scare City, como que el primero que se mostraba era el de los el payasos. payaso. Y, Sí, y será, porque, y será porque que es muy como- visual. Po. Sí. Claro, ¿será porque fuimos los últimos que ya no estaban los actores y por eso no nos asustaron? Puede ser, pero igual que estaba con imágenes artificiales que decía un inflable, como que estaba totalmente bajo del presupuesto, por así decirlo, de todo el resto de la atracción entera. Como que esa parte fue muy como, oye, nos sobran, no sé. Sí, yo creo que no se Unos entendió pesos. también. Un Y no sé, poco no claro, se y- entendía, ¿no? Y aparte, y en ese como mini laberinto que había, era como que no te asustaban. Claro, puede ser que los actores no estaban, pero más allá de eso, creo que la construcción de ese espacio era muy mal lograda. Fue eso porque quizás pensaron, este espacio es muy grande, está muy vacío. Como que tenemos que rellenarlo con algo. Sí. No, pero sí, yo creo que para todos, particularmente ese pedazo con el inflable, yo creo que todos quedamos como cuando salimos como, ok, ¿qué sigue ahora? Bueno, no se entendió tampoco mucho y quizás efectivamente ya las personas se habían ido, habían menos, quizás el rubro de los payasos negoció mejor y se iban más temprano para la casa, no sé. Puede ser que son mejores negociadores. El payaso tiene familia también. Sí, por supuesto, la familia circense. Igual que el merece- gran tiene actor que derechos. hacía de So. Exacto, también se fue temprano. Oye, Se fue temprano y con la máscara en la cabeza. O sea, se salió Sí, totalmente mató. personaje ese hombre. Ya no- Mató la magia. sí. Aburrido ya. oye, y para cerrar esta categoría, la ni un brillo para mí fue Castellum. Y básicamente Castellum, ni ¿verdad? siquiera se acuerdan cuál era. Sí, sé cuál es el castillo. Pero yo creo que sí, el hecho de que era el castillo, yo pensé que adentro me iba a encontrar muchas más cosas y algo más distinto. Y adentro creo que lo que no me gustó eran estas paredes como de alfombra, no sé, como de tela, Sí. que no entendí muy bien. Yo también dije, me van a empezar como a moverlas, me van a asustar aquí. Y no pasaba. Sí. Me llevé igual buenos sustos, no voy a decir que no, pero no sé, lo encontré como, y salimos y Sí. como decía En Mario. ese me mandaron solo. En ese me mandaron solo. Sí, en Ese ese fue te el que mandaron me- solo. Y después también había una sección que era como, no sé, entre Plumavit, nunca entendí, como te ibas Mm. apoyando y como...
Era como. Es que no sé cómo pero es que era como piedra. Sí, sé, era y como era como un piedra, mini- pero un mini yo por lo túnel. menos la sentía como Plumavid. Ahí más encima me equivoqué y me metí por un lado que en teoría no era, y uno de los actores me tomó y como que me volvió a encarrilar Ah, al verdad, me había pasillo. olvidado. Para allá, para allá. Entonces, Señor. sí, sí, no, claro, en vez de asustarme, me tomó y como que me redirigió. Me dijo, no, por aquí no, ándate por allá. Entonces no, creo que los otros eran mucho mejores, mi humilde Eso- opinión. Eso, José, es lo mismo que ocurre en Ikea. Cuando doblan mal y te No, devuelven. mentira, porque en Ikea hay gente que te da malas indicaciones. Lo viví. También. Gente que te dice, no, Y no hay hay gente que salida, te no hay asusta. atajo. No hay atajos. No hay atajos. Tienes que hacer todo en Ikea, entero. Ya, Es perdón. verdad, es verdad. Eh, Gracias, ya, Guillermo, por ese breve reclamo a IKEA. Que particularmente van a sí auspiciar. vivimos esa experiencia. que no me Perdimos gusta su los modelo de auspiciadores. negocio. No, perdón. Oye, y Censurado. el último punto para ir cerrando esta fase de evaluación es la favorita. Deberíamos poner una música. Eso, si alguna vez lo hicimos. La favorita. Creo que es claro, el nombre lo dice. Así que, Guillermo, por favor, cuéntanos. ¿Cuál Sí, que y igual por se qué mezcla. es Se tu mezcla favorita? un poco, obvio. Sí, porque aquí va en si tú prefieres el theming o prefieres la que te asustó más. Entonces, claro, en ese caso, para mí, la favorita fue efectivamente igual la misma que tiene el mejor theming, que es la Infirmary. Pero por lo que dije antes también. Entonces, porque yo valoro ese aspecto como de las actuaciones, más que usaron bien el espacio, con las luces, que todo fuese así como medio blanco, pero con sangre o con otras cosas. Como que creo que se utilizó bien, así que ese sería mi número uno de los 9 que hicimos en la atracción. Perfecto, Guillermo. Mario, ¿tú? Yo me voy por la primera, Contained. Pero no estoy siendo consecuente, como dice el Guille, de si es que elegiste uno por theming o porque fue la más terrorífica. Yo me voy por Contained porque, a pesar de que no la voté para eso, como fue la primera, y con la música y como igual era como medio hardcore, no sé, y fue el primer susto que me dieron, salí como sorprendido, y esa como emoción de lo primero que uno vive, que no sé, que lo hablábamos en el primer capítulo, a la primera montaña rusa que me subí fuera de Chile fue Hulk, y también salí como wow más. Por eso Contain es mi favorita, porque logró ese mismo efecto. ¡Wow! Mario, qué bellas Wow. palabras. Me gustó su Ahí te relato. la dejo. Ahí Sí. te la dejo. No, y es pésimo porque yo encima elegí como la que más me gustó, la misma que dijo Guillermo, Infirmary. Infirmary. Claramente era la mejor. O Mario no Mira, entendió nada. debí haber dicho yo primero. Ya sé, sí. No, pero sí, me gustó. Yo lo había elegido como como la que más me asustó, la más terrorífica, y en ese sentido creo que eso lo valoro más. Era una buena experiencia en todo el ámbito, theming, los actores, la puesta como en escena en general, desde el inicio, ¿no es cierto?, hasta el final. Así que pues mi voto de mi primer lugar se lo lleva Infirmary. Aparte habían estas enfermeras, la que te tiró su aliento. Estas ¿Cómo vas a enfermeras defender esto? zombies. No, estas enfermeras zombies que son Ya. medias como de juego de video, que se movían así, medias como Sí. desarmadas. Entonces, no, muy. O sea, me imagino solo entrando ahí y. No, wow. Yo creo que debe ser una experiencia bastante chocante. Así que ese es mi number one, el mismo que Guillermo. Así que por 2 votos ganó. en el Mario. primer award. En el primer The Stall Awards Award. Halloween Edition gana Infirmary Scare City. como el mejor maze de Scare City. Pero yo Oye. creo que, bueno, y desde ya dejar a todos invitados, si ya tienen la posibilidad, no solo de ir a Scare City, ver si tienen la posibilidad de ir a alguno de estos eventos el próximo año. Claramente la invitación y Sí. nuestra sugerencia es háganlo, no tengan miedo, vayan con amigos y lo van a pasar muy bien. Así que nada, o sea, si tienen alguna duda, pregúntenos. Escríbanos en los comentarios. Eso. Aquí escríbanos en los comentarios, pero sí, o sea, absolutamente recomendado. Sí, 100%. Oye, y para cerrar. Diría que
Perdón, sorry, Mario. No, termina, Te voy a termina. pisar. Yo Pero antes que cerremos, dije- antes que cerremos. yo dije para cerrar. Dale tú. Ah, sí. No, sí, pero. No, yo solo quería decir que una experiencia 10 de 10. Yo llevo, como dice el José, ya el segundo año que hago esto y yo creo que va a ser algo que voy a tratar de hacer todos los años. Que ojalá lo podamos hacer juntos, obviamente. Pero sé que para ustedes es más complicado. Y acá en UK yo tengo ya visto 2 o 3 que seguro son los siguientes. Y aparte que subió mucho el nivel del primero que hice. Subió el nivel considerablemente. Entonces, claro. Efectivamente, para los que quieran venir, yo diría que esté súper recomendado. Van a escuchar de otros, que uno se llama Tulis, otro se llama Extreme Park, y así como que tienen esos nombres. Y bueno, en el que tiene Mario Horrorland Park en Barcelona. Pero es igual lo que yo siempre digo, traten de averiguar si quieren venir, o sean más como Mario, no averigüen nada y se sorprenden después. Pero en este sentido, si ya escucharon esto, ya saben más o menos de qué se trata y cómo fue cada maze. Y al que le gusta eso, bueno, ya tiene clarita la idea de decir, bueno, pues si vamos a ir a Inglaterra, no sé, bueno. De hecho, en septiembre, creo que partió a finales de septiembre, entonces claro, como que se puede hacer desde finales de septiembre, que no es tan... Y durante octubre, justo el día que fuimos, nos cambiaban la hora a una hora menos, entonces también al día siguiente aprovechamos esa hora como para descansar un poco más. Pero sí, creo que es una buena época para venir, a pesar de que va a llover sí o sí, pero vale la pena seguir haciendo esto y entiendo por qué hay grupos que se dedican 100% a Halloween nomás y a ir a hacer cosas de terror, porque es todo un mundillo. Hay ferias exclusivas de esto, entonces claro, hay todo un... Fuera de cosas que no hemos hablado ahora, pero con muchas cosas detrás de todo esto. Así que bien, yo no sé si alguno antes de cerrar el capítulo quiere contar qué se viene en el próximo capítulo, porque la idea es dejar enganchado, ¿no es cierto?, a nuestros audio escuchas o video escuchas. Sí, la ¿Qué parte se 2 del viene? viaje, porque dijimos que íbamos a dividir esto en dos, porque iba a ser un capítulo un poco más corto. Por lo que veo, no fue tan así, pero está bien. Espero que hayan escuchado, que les haya gustado. Pero el siguiente capítulo es la parte 2 del viaje, donde fuimos a un parque en UK que se llama Alton Towers, y que a pesar de que hizo mucho frío, lo disfrutamos bastante y logramos aprovechar casi o sea, todo lo que queríamos hacer en verdad. Así que fue un día bastante provechoso y que tuvo viento, lluvia, sol y las 4 estaciones en un solo día. Así que seguro que tienen que escuchar ese siguiente capítulo, sobre todo si quieren aprovechar esto, hacer como, claro, venir, como hicieron los chicos, venir a una experiencia de miedo y venir a un parque, que es lo mismo que pienso para el próximo año, que se puede hacer, no sé, Tulis, que queda cerca de Thorpe. Y así, y así cada año construyendo Creo eso. creo que también va a ser interesante y que obviamente la experiencia que vamos a relatar también le sirve a la gente en el sentido de cuando quieren programar sus viajes y todo. Daremos ahí algunos tips de cosas que hacemos nosotros, cómo tratamos de optimizar el tiempo, cómo elegimos un poco las atracciones a cuál nos subimos o no. Pero son pequeñas cosas que obviamente no es una receta infalible, pero son algunas cosas que por lo menos hacemos nosotros y la idea es compartirla con todos, pues si de esto se trata. Así que gracias, Guillermo, por ese preview de lo que se viene. Así que, Com- pensamientos finales para cerrar el capítulo. Sí. Mario, ¿algo que agregar? No, yo de acuerdo con todo lo que dijo Guille. Una muy buena experiencia y creo que también lo voy a agregar a mis actividades fijas de Halloween todos los años. Lo voy a hacer Todos muy los bien. años. Muy bien. El próximo año hacemos la de Wow. Barcelona porque no la hiciste, ¿no? La voy a hacer este domingo, lo siento. Pero feliz lo repito. Esto Se no nos viene habías Trip contado. Report. Oye, nos Se escondió viene. información, nos puso un video No, sí les cuando no hablamos. conté. Sí les conté. No, Sí, está se había bien, está dicho, bien. yo no me acordaba si era o ya había Es sido que o yo tenía pensé que que era la ser semana ahora. pasada. Ya, pero qué bueno, porque ahí vaya a tener para contarnos también. No, sí, sí. Esto hay que hacer todos los años. Lo único que sí, no vayan aquí antes de ir a una atracción porque van a perder mucho tiempo. ¿Cachai? Absolutamente. Al final IKEA va a tener, después la gente de IKEA, oye, ¿por qué hablas tan mal de nuestra experiencia? No, no, pero perdimos ¿Y un tú, poco de José? tiempo ahí. ¿Algunas palabras de cierre, José? Básicamente, experiencia nuevamente muy positiva. Se puede hacer esto, se puede organizar este tipo de viajes. Como decíamos, es factible. Esto de los maze o de las atracciones de Halloween
no es exclusivo de Manchester, está en todo el mundo, lo hacen en Estados Unidos, lo hacen en Chile, lo hacen en toda Latinoamérica. Entonces, es solo buscar. Hay que busquen, infórmense. Generalmente los parques, cuando son parques, generalmente empiezan por lo menos un mes antes ya a lanzarse la campaña de marketing de estos eventos. Así que infórmense y participen, porque al final yo creo que uno se topa con gente que va en esa misma onda, ¿no es cierto? Como de querer asustarse, de querer pasarla bien, y quizás en vez de juntarte con tus amigos a tomar algo en un bar, pucha, invierte un poquito y anda a una de estas cosas que quizás va a hacer lo mismo y va a ser una experiencia súper distinta, y que seguramente la van a disfrutar todos. Así que full recomendado como mi mensaje ¿Cuánto, de cierre. cuánto costó la entrada? No me recuerdo. 30 y Creo que algo. Agregamos ¿no? ese dato, pero sí era como 30 y 30, algo. 30 y algo. Sí, ¿Mm? sí. Sí, pero yo también me acuerdo 30 y tanto. Un dato Sí. que no creo que interesante, no lo dijimos. Después le compartimos el Excel acá abajo. El- Pero hicimos un viaje bien costo amigable. Friendly. Oye, ya pues ya hagamos el tercer capítulo, así que si llegó hasta acá, porfa, suscríbanse, que nos ayuda harto. Síganos en Instagram, que tenemos Instagram. Síganos en Facebook, que tenemos Facebook. Síganos en LinkedIn también, si quieres. Ah, ¿verdad? También tenemos LinkedIn. LinkedIn. Tenemos un mail que vamos a dejar abajo también por si nos quieren escribir sus comentarios. Felices de escuchar opiniones, ya sea si están Sugerencias. escuchando esto en el futuro, porque en algún minuto, no sé, nos hicimos más conocidos, o si ahora quiere dejar algún comentario, yo feliz de que los leamos y después de ser como más ir integrándolos también con su experiencia. Pues si alguno hizo una experiencia parecida, también déjenlo en sus comentarios, que para eso están en el fondo, tanto en Spotify como en YouTube, como en Apple Podcast también. Estamos en varias partes, así Estamos en que Apple Podcast. Wow, sí. también, sí. Oye, la Sí, entrada a pues, Scare Mario. City, la entrada a Scare City salió 36 euros, equivalente a 31 pounds. Así que más o menos esa 40 fue mil la pesos conversión. chilenos, ¿no? Sí. Sí, más o menos. Sí. Así que bueno, eso, pues, creo que estamos, ¿no? Sí, Así que absolutamente. Ahora eso. debería empezar una música o Muchas algo y vamos gracias. cerrando. Y ¿Cómo dice Guillermo? es ¿Cuál es tarde, nuestra frase? es tarde, vamos a comer. Es tarde, vamos a comer. Ya es tarde para ser fan Ya. de la adrenalina. Nunca es Vamos a tarde comer. nunca es tarde para ir a comer. Eso. Vamos a ir mejorando la frase y vamos mejorando también la tecnología. Así que gracias Perfecto, a los que perfecto. están, a los que nos escuchan, a los que nos dan like y dislike también. cuéntenos sus historias de montaña rusa. Eso. Perfecto. Muchas gracias. Adiós. Buenas noches.